Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta clase, ya la clase número tercer tema, el cual dividimos, o estuvimos dividiendo en dos capítulos, en tres capítulos, ¿no? Del capítulo 10 en tres subcapítulos, perdón, quise decir. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar estudiando eh, el tema de Jesús causa división. Y aquí me faltó un tema también que vamos a estudiar, que es la recompensa, ¿no? Pero bueno, ya se los digo, es también la recompensa y Jesús causa de división, ¿no? Porque se habla en este tema, el autor habla que Jesús causa de división, ¿no? Vamos a ver por qué, que nos enseña y que realmente podemos aprender las palabras de Jesús, ¿no? Ok, empecemos como siempre. Eh, Vamos a empezar con Jesús causa de división. Cada uno de los temas, increíble, pero cada uno de los temas tiene un aprendizaje. Así que vamos a ir estudiando cada uno detalladamente, porque cada uno de los temas tiene un aprendizaje. O mejor dicho, temas que dice cada uno de los versículos, quise decir, cada uno de los versículos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Fíjense aquí, hay que analizar muy bien esto, porque visto de una manera, o si simplemente lo leemos y no lo analizamos, no meditamos ese versículo, eh, quizás muchas personas no nos pueden sonar muy bien, porque fíjense, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, venido para traer no he venido para traer la paz, sino la espada. Entonces, claro, aquí podemos analizar y meditar, meditando en esta frase, en este versículo, podemos analizar que cuando él habla de la espada, es la palabra, ¿no? La palabra, y más adelante vamos a ver un versículo que dice que la palabra es como espada que atraviesa el alma, ¿no? La palabra de Dios es la espada, ¿no? Y él vino ¿qué? A traer la espada para combatir a quién, a todo, al enemigo del alma, ¿no? A los enemigos del alma, a las tinieblas. Él es la luz y él trajo la espada. Y con esa espada, que es su palabra, podemos defendernos sobre todos estos demonios y enemigos del alma para nosotros salvarnos o salvarnos mediante que la espada, la cual es la palabra. Sigo aquí. Porque he venido porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Claro, inicialmente, si las personas leen este versículo, dirán, oye, he venido porque no he venido a poner, y posiblemente lo confundan disensión con división. ¿Mm? División. Dicen, Dios, ustedes confunden con división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pero en realidad división no es disensión. Disensión es la falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, la disensión o una opinión. La verdad contra la mentira siempre estará en contra. O sea, simplemente, y si lo vemos, claro, cuando las personas se convierten en las casas, en los hogares, van a encontrar mucha disensión, porque el mundo que están viviendo, él va a estar viviendo o ella va a estar viviendo en el espíritu por la transformación que va teniendo y va teniendo dentro de sí, y esa transformación que no es otra cosa que con la conversión que la persona tiene cuando acepta a Cristo y se convierte y nace de nuevo, las otras personas dentro de su hogar van a tener distintos o desacuerdos con su nueva forma de vivir.
su nueva forma, perdón, su nueva forma de pensar. Entonces a eso se refiere, a disensión. Porque claro, la vida correcta que debemos vivir es la que Cristo nos dice que viva como debemos vivirla. Llevando los mandamientos, transformándonos, dejando el pasado, dejando todo tipo de situaciones que no nos convienen. Y debido a eso, las personas que están dentro de su hogar no van a estar siempre en contra porque ellos van a querer seguir viviendo el mundo que ellos vivían, el mundo donde van a estar gobernados por el enemigo como tal. Entonces, a eso se refiere disensión, no es división. No es división entre compadres, no, es disensión. Recuerden eso, que no simplemente van a quizá una falta de aceptación a su nueva vida, ¿no? Ahí es que van a tener esta situación. Y eso va a ocurrir en todos los hogares. Y no va a pasar a todos. Las personas van a pensar que no, están fingiendo, no es una misma persona, qué es lo que le está pasando, qué le está pasando a mi hija o a mi hijo, o a mi hermano, o a mi padre o a mi madre, incluso, o a mi nuera, o a la suegra. Entonces van a tener siempre esa disensión. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Para que no caer en conflictos. Ahora, y los enemigos del hombre, fíjense que aquí habla un poco más fuerte, los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿no? Y como le digo, cada versículo tiene un aprendizaje. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, claro, al tener disensión en tu casa, por causa de esa palabra, por causa de la palabra, ¿no? Y del cambio y la transformación que están haciendo, se está haciendo en la persona, Cristo está haciendo en esa persona, vas a encontrar lo que le había referido, los enfrentamientos en contra de ellos, ¿no? O de él, ¿no? Claro, por la forma de vivir que tenían los miembros de la familia, que no aceptan la verdad que está en Cristo. Eso básicamente es cuando él se refiere a los enemigos. No podemos tomar la palabra y los enemigos como el enemigo no. Sino van a conseguir esa diserción, ¿no? Esa diserción, como muy claramente lo dice. O sea, falta también de conocimiento de la palabra. Pero ahí tenemos que también trabajarlo, ¿no? Dentro y fuera. Trabajando, llevando la palabra. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Fíjense esto. No es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Incluso, velo como lo dice, padre, madre, hija o hija, ¿no? Vamos así, porque no termine esto aquí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es primeramente lo que debemos sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y debemos tomar nuestra responsabilidad como cristianos, para que pase lo que pase, llevar la luz a nuestro hogar, llevar la luz permanente. Voy repito en esto, para tomar la idea. Él lo que se está refiriendo aquí, si lo podemos analizar, ¿no? Cuando habla de que no es digno, no podemos colocar primero a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija. No podemos colocar primero las cosas que puedan, podría decirse, dividir, no, vamos a hablar de tener algún tipo, y vamos a utilizar esta palabra, de disensión entre mi relación con Cristo y mi familia, y mi madre o mi padre. Primero es Cristo y luego mi familia sería lo segundo que nosotros tenemos que tener. Eso es, primeramente tenemos que ver las cosas de Dios. Siempre primeramente las cosas de Dios. Porque, a ver,
A ver, vamos a verle un ejemplo para que lo vean claro. Tengo mi hija enferma, ¿no? Y si tengo mi hija enferma o mi hijo, yo lo primero que voy a ir, en vez de ir a orar, ¿no? Orar para que Dios eh, intervenga por mi hija, simplemente voy y, o mi hijo, voy y dejo la palabra a un lado y me voy inmediatamente a hacer o a buscar otras personas para que lo vengan a ayudar. Primero debemos a que Dios nos dirija el sitio donde debemos que llevar a nuestra hija o hijo, el sitio. Si Dios nos dirige o nos envía a, porque Dios trabaja con muchas formas, pero si no oramos, si no le pedimos, Él no va a intervenir. Él no va a intervenir. Recordemos el pasaje cuando los apóstoles estaban con Cristo creo que no hemos llegado ahí, o sí hemos llegado, sí hemos llegado, eh, y él estaba al lado durmiendo, estaba al lado de ellos durmiendo y había una gran tormenta. Estaban todos los hermanos ahí y estaban luchando y temerosos porque el barco se iba a hundir. Todos estaban temerosos por cada uno de ellos. Pero llamó, no especifica si fue Pedro o Juan, llamó al Señor, a Cristo, y él lo primero que dijo es, ¿qué pasó con tu fe? O con su fe, plural. ¿Qué pasó con su fe? Entonces, si mi hija, mi hijo, mi padre, mi madre están en una tormenta, sea el cual sea, no vamos a hablar de enfermedad, sea el cual sea, y yo lo primero que voy a hacer es diría, otras soluciones antes de ir a Cristo y llevarle el problema para que me ayude, entonces estás poniendo primero a todos antes que a Él, ¿no? También podemos analizar cuando Él dice el que ama, ¿no? El amor, el amor, nosotros tenemos que sacar, nosotros tenemos que sacar para realmente ser unos cristianos genuinos todo lo que nos separa de Dios en nuestro corazón y nuestra mente. Vuelvo y repito, todo lo que nos separa de Dios en nuestra mente y corazón. Y colocar primeramente a Dios, en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque entonces estás amando más a tu madre, estás amando más a tu padre, estás amando a tu hijo, estás amando a tu esposa, estás amando a tu marido. No, primero es Dios. Y luego todo, bueno, todo se ha añadido. Eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta siempre, siempre, siempre. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y primero es Dios para ser digno de Él. A veces tenemos que hacer sacrificios y esos sacrificios no es la recompensa que vamos a ver, ahora más el segundo el capítulo que vamos a ver, la recompensa que vamos a tener. Y esos sacrificios, bueno, tenemos que hacerlo. Creo que ya van a ver qué tipo de sacrificio también tenemos que hacer. Este clase de sacrificio. El 39 lo especifica muy claro. Para ser digno también, el que haya su vida, ¿no? Que haya su vida, ahora, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ya la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando hablo de sacrificio es que nosotros, eh, si buscamos la vida del mundo, el sacrificio es quitarnos toda la vida pasada, ¿no? Quitarnos toda la vida pasada y y no buscar, porque aquí estás buscando tu vida. ¿Cuál es la vida? Oye, voy a ir, muchas preocupaciones hoy en día. Voy a buscar, me voy a hacer la vida, voy a ir, voy a estudiar y me voy a preparar y voy a ser un abogado, ingeniero, doctor. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero estás primero poniendo las cosas del mundo, primero las cosas del mundo, ¿no? Luego que hago todo eso, eh, tengo que tener mi casa, tengo que tener mis cosas, estás corriendo con las cosas del mundo. Todo eso lo vas a perder.
todo eso, no nos vamos a llevar un título, no nos vamos a llevar una casa, no nos vamos a llevar nada. Ni nadie se va a encargar contigo, ni nadie se va a ir contigo. Posteriormente sí, y no sabes para dónde va a ir. Entonces, la vida, tienes que quitar la vida de antes. Por eso es importantísimo, ¿no? La transformación, ¿m? La transformación, el nacer de nuevo. Esa vida que tenías antes, tienes que perderla, ya sacarla y volver a una vida nueva. Él está hablando aquí de el nacer de nuevo, ¿no? Perder esa vida, la que antes era, para ¿por causa de quién? Porque voy a dejar todo lo que yo era antes por seguir a Cristo, por cambiar. Le recomiendo, cuando esté en esa transformación, ver el Salmo 80. Salmo 80, donde habla de la restauración. Y, y por experiencia lo digo, no es fácil, hay que ir cambiando. A veces ahí, mediante el Espíritu Santo, se puede cambiar ya de una vez. Sí, se puede hacer, se puede. Sí, pero no todo es así. Hay cosas que quedan ahí y sacándolas, hay cosas que del pasado, vicios o algún tipo de eh, mala costumbre, como se llaman algunos sitios, mala costumbre, que se dicen, creo que dicen, eh, de situaciones que no nos convienen. Entonces tenemos que perder esa vida de antes para ganar la vida en Cristo, naciendo de nuevo. Seguimos aquí un momento y vamos con... estamos aquí. Ok, estamos ahora la recompensa. Luego del sacrificio que tenemos, el amar primeramente a Dios ante nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, el que tenemos que realizar o tenemos que, diría, ver que tenemos diserción con nuestro hogar por causa de la palabra, por causa de nuestra convicción, nuestra transformación, nuestra nacer de nuevo. Después que hemos estado haciendo todo el sacrificio, porque es un sacrificio no de un tiempo, sino de toda la vida. Después que nacemos, tenemos que volver a ser unos hombres o mujeres nuevas, distintas solamente en el camino de Dios, solamente en el camino de Cristo. ¿Va a haber una recompensa? Claro que sí, va a haber una recompensa. Primeramente, fíjense lo que dice aquí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Fíjense, interesantísimo esto. Y lo analizamos. Cuando ustedes reciben a una persona y la llevan a la conversión, a la aceptación, perdón, ustedes están recibiendo, cuando ustedes llevan la palabra y convence a esa persona y esa persona cambia y va hacia los pies de Cristo, ustedes están recibiendo esas tinieblas y lo están llevando a la luz. Es un vínculo. Luego el Espíritu Santo, mediante su unción, Él va a transformar a esa persona. A ustedes inmediatamente están recibiendo, a mí me reciben, están recibiendo a quién, a Cristo. Esa persona está recibiendo a Cristo. Y ustedes son el vínculo para que esa persona se transforme. Ahora, cuando esa persona o cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos a quién, al que le envió. ¿Y quién le envió? Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos envió a quién, al Hijo, que él lo dijo cuando Jesús se bautizó. Este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. Entonces, tenemos que llevar y traer almas perdidas a los pies de Cristo para que sean recibidos por Cristo y sean transformados mediante la aceptación y luego mediante el bautismo y luego mediante todo lo que tiene que ser el nacer de nuevo. Y cuando hagamos eso, ellos están recibiendo al que le envió. ¿Y quién es?
a Dios, Dios de los ejércitos, Jehová. Sí, sé que muchos van a, no somos testigos de Jehová, con algunos no han confundido, somos cristiano evangélico, decimos Jehová porque es el nombre que dice la Biblia. En castellano, en la traducción que tiene su nombre, también Jehová, tiene otro nombre, pero ese es en hebreo. En hebreo lo he nombrado, hicimos una clase al principio del curso o de los estudios bíblicos y aclarando esas situaciones cuando hablamos de Jehová, que ya muchos hermanos están hablando en otro nombre, pero ese nombre es el nombre que se le da o se le dice en otro idioma, es como mi nombre o su nombre, lo pueden traducir en alemán, no va a sonar igual ni se va a decir igual, o en otro nombre, o en inglés, o en francés o X. Eso es lo que, o en hebreo también, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero es el mismo, Jehová, Dios de los ejércitos. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por causa de justo, recompensa de justo recibirá. Fíjense que lo dice, ¿no? Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjense, aquí también está hablando de recibir también. Aquí está hablando el recibir también. A ver, si ustedes reciben a un profeta, lo reciben, le dan todo lo... a ver, si un profeta de Dios va en su búsqueda o necesita de ustedes, bueno, si lo reciben, obviamente, si viene de Dios y viene de Dios, ustedes no están recibiendo simplemente a esa persona, sino a lo que está dentro de esa persona, ¿no? El espíritu que está de esa persona. Igual, si usted recibe a una persona justa, como dice, recompensa justa recibirán. Y también, cada una de las cosas que nosotros hagamos por nuestros hermanos y hermanas, eso tendrá su recompensa el día de mañana, como dice aquí, ¿no? Es la recompensa. Obviamente la recompensa no la vamos a tener aquí, sino en nuestra vida, en la vida eterna, que vamos a tener una gran familia. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Ya terminamos el capítulo 10. Ya el jueves vamos a empezar otro capítulo, pero el capítulo 11, donde vamos a estar estudiando y escudriñando cada uno de los versículos para la aprendizaje. Los que están llevando el Génesis, que estamos en paralelo con Génesis y Mateo, se dan cuenta que en Génesis vamos a ir más adelantado porque hacemos un solo capítulo completo. Pero aquí lo estamos profundizando más porque estas son las enseñanzas, cada una es importantísimo que la aprendamos, que la estudiemos bien y que la apliquemos. Igualmente en Génesis hay algunas enseñanzas que nos podemos aplicar también, porque son obviamente palabra de Dios y no, son para edificación de nosotros, para nuestro caminar, ¿no? Bueno, lo dejamos hasta este punto. Chao, chao a todos. Hasta luego.